Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos de la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar consulta con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y si eres profesional de la salud, recuerda que tienes disponible la primera edición del curso Microbiota y Salud que he creado junto a mis compañeras la doctora Miriam Merzas y María Pastor, en el que te enseñamos a interpretar un test de microbiota y aplicarlo directamente en consulta con tus pacientes. Puedes acceder desde cursomicrobiotaysalud.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y hoy vamos a hablar de qué hacer cuando tomamos antibiótico, ya que tarde o temprano o hemos tenido que tomarlo o lo vamos a tomar en un futuro. Y es algo que se repite mucho en consulta. Por tanto, he decidido hacer un episodio para que entendamos no solo lo que hay que hacer, sino también el por qué. Para contextualizar, como siempre, los antibióticos son sin duda uno de los mayores avances de la medicina moderna. Y antes de su descubrimiento, pues cualquier infección que hoy consideramos banal, ya puede ser una neumonía, una otitis, podrían ser mortales. Fue en 1928, como sabéis, que Fleming descubrió la penicilina por pura casualidad. Descubrió que tenía un hongo, el penicillium, que inhibía el crecimiento de las bacterias en una placa que tenía él en el laboratorio. Entonces, a partir de ahí, la historia cambió bastante. Ya en la Segunda Guerra Mundial se usó la penicilina que permitió salvar pues, muchísimas vidas de soldados. Entonces, desde entonces se calcula que los antibióticos han salvado más de 200 millones de vidas, que se dice pronto. Y esto lo digo porque muchas veces tenemos la tendencia a criticar, a decir, no, es que yo no quiero tomar antibióticos, y es que la medicina y la criticamos. Y yo soy muy crítica, pero hay que tener contexto y entender que los antibióticos son muy buenos siempre que los usemos correctamente y de manera adecuada, que es donde está la crítica, ¿no? Por tanto, los antibióticos fueron y siguen siendo una revolución. A día de hoy siguen salvando muchas vidas. Pero bueno, pues como todo avance, pues tiene sus consecuencias, sobre todo si no las usamos bien. Ya en el episodio 171 os hablaba de la resistencia a los antibióticos, ya que hoy en día existe un abuso y un mal uso de esos antibióticos, tanto en la medicina humana, pero también en la ganadería, Y esto ha contribuido a que pues haya muchas resistencias a muchas bacterias. Y además, una cosa muy curiosa es que no se descubren antibióticos actualmente no se descubren antibióticos, ¿vale? Entonces no es que vayamos generando resistencias y vayamos ampliando las sustancias antibióticas que tenemos, sino que no es así, que no tenemos, por tanto, tenemos que tener mucho cuidado en no generar resistencia. Además, también tenemos que tener en cuenta que cuando los tomamos, no solo eliminan las bacterias que nos están causando la infección en ese momento, sino que también afecta a nuestra microbiota intestinal, esa comunidad de microorganismos que tenemos en el intestino y que juegan un papel clave no solo en la salud digestiva, sino también en el sistema inmune, en el metabolismo, etc. Por eso, pues en este episodio quiero contarte qué puedes hacer antes, durante y después de tomar un antibiótico para cuidar tu microbiota, reducir los efectos secundarios que tienen y que pueden aparecer pues no solo las diarreas, hinchazón, sino también esa disbiosis, ese desequilibrio en la microbiota intestinal. Así que vamos a ver pasito a pasito. Vamos a ver qué podemos hacer durante el tratamiento antibiótico. No me voy a centrar en lo previo porque evidentemente en lo previo es tener una buena salud digestiva, de lo cual ya tenéis muchos episodios. ¿Qué hacer para cuidar tu microbiota? Tenéis un episodio concreto sobre eso. Entonces, ¿qué podemos hacer durante el antibiótico?
Cuando estamos tomando antibiótico, una de las cosas más comunes que suelen pasar es que aparezcan diarreas, ¿vale? Esto ocurre porque los antibióticos no son selectivos, es decir, no solo eliminan las bacterias que están causando esa infección, sino que también, pues, muchas otras bacterias beneficiosas que viven en nuestro intestino. Y esta disbiosis genera este desequilibrio, para que nos entendamos, hace que, pues que en algunos casos se manifieste con diarrea, pero también con gases, con hinchazón, con molestias digestivas, pero muy importante, que no haya diarrea o que no haya ninguno de estos síntomas no significa que no esté habiendo un cambio en la microbiota. Sabemos por estudios que incluso tras un ciclo cortito de antibióticos hay una reducción de la diversidad bacteriana en el intestino grande. Entonces eso, para que nos entendamos, deja como espacios libres, ¿vale? Imaginaos que en el intestino cada microorganismo tiene su espacio, su huequito. Cuando tenemos una tanda de antibióticos, lo que vamos a hacer es dejar esos huecos libres que pueden aprovechar durante ese tiempo, no ese día inmediatamente, pero ese hueco se va a quedar libre, lo que pueden aprovechar microorganismos potencialmente patógenos para crecer más de la cuenta. Vamos a hablar mucho de los microorganismos potencialmente patógenos porque no son microorganismos externos que nos van a generar una infección, sino que son microorganismos que tenemos nosotros, que viven, que son parte comensal de nuestra microbiota, pero que cuando se dan las condiciones adecuadas pueden sobrecrecer. Y una de las condiciones es esta, que de repente se quede hueco libre, que haya sustrato, es decir, que haya comidita y que el ambiente en el intestino no sea el que queremos, porque recordad que hemos matado a muchísimas de las bacterias que generan ese ambiente, que generan ese pH adecuado para que no sobrecrezcan las bacterias. Por tanto, como os decía, se quedan esos espacios libres y estos microorganismos pueden sobrecrecer. Por eso es muy recomendable acompañar el tratamiento antibiótico con probióticos para ayudar a mantener ese equilibrio y ocupar ese espacio que estamos dejando, ¿vale? Esto es así un poco contado para que lo entendamos todos, pero yo creo que es lo importante al final. Durante el tratamiento no vamos a usar cualquier probiótico. Lo recomendable es utilizar un Saccharomyces boulardii, es decir, no es una bacteria, es una levadura. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, pues porque estamos tomando un antibiótico, es decir, nos va a matar las bacterias. Si yo me tomo un probiótico de bacterias, bueno, pues no sabemos de qué forma llega, si va a llegar al intestino, si va a hacer efecto. Entonces, lo ideal es tomar un Saccharomyces, que es una levadura, y por tanto no se va a ver afectada por ese antibiótico, ¿vale? Y lo podemos tomar de forma simultánea, ¿vale? Aún así, aunque no se va a ver afectado, yo sí que aconsejo dejar un margen pues de unas 2 horas entre la toma del antibiótico y la toma del probiótico para optimizar lo que llega, ¿vale? Este Saccharomyces ha demostrado reducir la incidencia de diarreas asociadas a antibiótico y favorece mejor la recuperación más rápido, sobre todo de la microbiota intestinal. También podemos dar un probiótico que tenga lactobacillus o bifidobacterias, que a lo mejor lo estáis preguntando, ¿no? Que a lo mejor habéis tomado un antibiótico y os han dado un probiótico de estos. Pero en este caso sí que es importante que los tomemos separados del antibiótico, ¿vale? Al menos 2 horas como mínimo. Y estos sí que van a ser más sensibles. Pero mejor que nada, o sea, si no tenemos acceso por lo que sea, imagínate, estás de viaje y no te has llevado un Saccharomyces, pero si te has llevado un lactobacillus y cualquier probiótico que tenga cepas de lactobacillus o bifidobacterias, es mejor que te tomes eso a que no te tomes nada, ¿vale? Por lo menos no sabemos si vamos a ocupar ese espacio, pero vamos a por lo menos luchar contra sustrato, vamos a generar un ambiente adecuado en el intestino, o sea, van a cambiar una serie de cosas que nos van a ayudar. Además del probiótico, por supuesto, hay algo que podemos hacer desde la alimentación. Y es, como siempre, tener una dieta rica en fibra prebiótica, es decir, que ayude a alimentar esas bacterias beneficiosas que no hemos destruido, pues ayudarles a darles de comer. Frutas, verduras, legumbres. También ayudar con alimentos ricos en polifenoles, como puede ser la granada, los arándanos, el té verde, los frutos rojos, el cacao puro, los nibs de cacao, el aceite de oliva, el aguacate, o sea,
en realidad, como siempre, son los alimentos que siempre recomendamos. Por supuesto, aquí es importante durante estos días evitar todo lo que se pueda, alimentos ultraprocesados, azúcares refinados, alcohol, ya que van a favorecer el crecimiento de microorganismos que no queremos que crezcan, ¿no? Entonces, en este momento en el que están ahí tan vulnerables, es importante. Una vez que terminamos el tratamiento antibiótico, viene una fase igual de importante, ¿vale? Incluso más, que es la recuperación de esa microbiota. Este es probablemente el momento más vulnerable para nuestra microbiota, porque después de varios días de antibiótico, muchas de estas bacterias beneficiosas pues han desaparecido o han reducido mucho su población. Entonces, como hemos dicho antes, este intestino se queda con espacios libres y un ecosistema un poquito desequilibrado. Cuando esto ocurre, los microorganismos potencialmente patógenos, los que hemos visto antes que pueden sobrecrecer, pues tienen esta oportunidad de crecer. En esos casos normalmente solemos hablar de las proteolíticas, que son bacterias que degradan proteína y, como os digo, pues son potencialmente patógenos y que suelen crecer y además tienen un ciclo de reproducción más rápido que otras bacterias. Pero también podemos hablar de microorganismos como la cándida, que luego vamos a hablar más de ella porque es algo muy característico en mujeres. Por tanto, ese es el momento clave para ayudar a repoblar ese intestino con probióticos. En esta fase ya no buscamos tanto resistir al antibiótico, sino reconstruir esa diversidad microbiana. Entonces aquí sí que entra en juego, y aquí sí que es importante, probióticos que tengan lactobacillus y que tengan bifidobacterias, que son los dos géneros más importantes, ¿vale? Los tipos de bacterias que más tenemos en más cantidad. Y además que están los más estudiados en su salud, tanto en el sistema inmune, en la función que tiene a nivel de barrera intestinal, etc. Y como os decía antes, estas bacterias no solo van a ocupar ese espacio libre, sino que también van a competir por el sustrato, los nutrientes y van a evitar que otras especies potencialmente patógenas se establezcan y además pues van a producir esos compuestos como ácidos grasos de cadena corta y unas sustancias microbianas naturales que ayudan a generar ese equilibrio, ¿no? Ese ambiente intestinal saludable. Así que lo ideal es mantener pues este probiótico, esta suplementación con probióticos, yo os digo que siempre por lo menos 4 semanitas, un mes, después del antibiótico. Y incluso más tiempo, bueno, pues si el antibiótico ha sido muy potente, ha sido muy prolongado, o si por supuesto esta persona tiene tendencia a tener estos desequilibrios, o si por supuesto hay síntomas digestivos que se mantienen, ¿vale? Y como antes, acompañar esto de una alimentación que ayude a esa microbiota a crecer fuerte. Aparte de la fibra prebiótica, aquí también podemos añadir algunos alimentos fermentados, como puede ser el yogur, el kéfir, el chucrut, la kombucha, encurtidos sin pasteurizar. Bueno, tenemos un montón de opciones y también los polifenoles de los que hablábamos antes para seguir ayudando a esta microbiota a restablecerse. Además es clave tener una buena hidratación, descansar, como siempre reducir el estrés, ¿no? Todo esto que parece que, lo repetimos siempre, ya, pero es básico y fundamental tras un proceso antibiótico. Como os decía antes, hay otro efecto de los antibióticos que afecta especialmente a mujeres, pero no son las únicas, porque vamos a hablar de candidiasis vaginal, pero en realidad tras un antibiótico puede aparecer candidiasis en cualquier lugar, ¿vale? Desde el intestino, que también vamos a hablar, pero lo más común y lo más característico y lo que más vemos en consulta siempre es que en mujeres te digan, no, en cuanto me tomo un antibiótico tengo cándidas vaginales, ¿no? Incluso que sean personas que tengan infecciones de orina, cistitis recurrentes, y entonces recurrentemente se toman un antibiótico y tras el antibiótico viene una infección de cándida. Entonces aquí estamos en un bucle peligroso, peligroso, sino que es un bucle que hay que atender y que desde luego no nos podemos quedar ahí porque estamos cada vez aumentando ese bucle, ¿vale? Entonces, para entender qué está ocurriendo aquí, es muy similar a lo que pasa en el intestino. En la vagina también existe una microbiota propia, compuesta sobre todo por lactobacillus, que lo que hacen es mantener un pH muy ácido, ¿vale? Y protegen frente a microorganismos patógenos. Cuando tomamos antibióticos, especialmente los que son de amplio espectro, los que no son, o sea, los que van a atacar a todas las bacterias, por así decirlo, esta microbiota pues se altera y los lactobacillus disminuyen un montón. Y entonces la cándida ahí dice, bueno, pues este es mi momento, tengo espacio, tengo sustrato
encima no tengo un pH tan ácido que me impide crecer y pues sobrecrece, ¿vale? Entonces sobrecrece en la vagina, dando una sintomatología muy característica y muy notoria, y por tanto pues es la más fácil de diagnosticar, por así decirlo, porque genera picor, escozor, incluso un flujo blanquecino que hace que la mujer o lo reconozca directamente porque ya le ha pasado, o vaya al médico y le diagnostiquen una cándida, ¿vale? Este desequilibrio no solo causa estas molestias vaginales, también favorece otras infecciones. Como hemos dicho antes, entramos en ese bucle infinito, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Bueno, lo primero, si eres ya una persona con tendencia a tener candidiasis, es importante avisarlo siempre antes de tomar un antibiótico, ¿vale? A veces hay alternativas que se pueden hacer sin tomar antibiótico. Y aquí sí que es algo que vemos habitualmente en consulta. Por ejemplo, tratar un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano o algún tipo de parásito se puede siempre hacer, o incluso un Helicobacter pylori, se puede hacer desde una forma más natural, con aceites esenciales, o desde un antibiótico, que es la forma más alopática o lo que te va a mandar normalmente pues un médico, ¿no? En estos casos que no hay una infección como tal, por ejemplo en un sobrecrecimiento bacteriano, si tenemos esa tendencia a tener siempre candidiasis, para mí es evidente que vamos a hacerlo siempre antes con aceites esenciales, porque se va a poder mejorar y vamos a evitar esta tendencia, ese desequilibrio hacia la cándida. En una infección de Helicobacter pylori también se puede intentar hacerlo con natural y si es posible pues nos vamos a ahorrar estas candidiasis, ¿vale? En otras situaciones pues evidentemente no va a ocurrir esto, me refiero, tenemos una neumonía, pues no hay duda, ¿no? Vamos a tomar un antibiótico, pero vamos a prevenir y hacer todo esto de lo que hemos ido hablando en este episodio. Y además, si somos personas que tenemos esa tendencia a candidiasis y tenemos que tomar este antibiótico, pues como hemos dicho, el Saccharomyces de forma oral, pero además puede ser útil añadir probióticos vaginales con cepas de Lactobacillus rhamnosus o Lactobacillus crispatus, que son los que más ayudan a mantener ese equilibrio más local, ¿no? Y reducir el sobrecrecimiento de la cándida. Es verdad que en el mercado no hay una gran variedad de probióticos vaginales y por eso en consulta yo suelo recomendar, pues formularlos en casa con cepas o vehículos adecuados según cada caso, ¿vale? Y por supuesto, si tenemos esa tendencia, también conviene cuidar mucho la alimentación. En este caso, se va a recomendar reducir azúcares, harinas refinadas, porque van a favorecer este crecimiento de la cándida, ¿vale? Priorizando más verduras, proteínas y grasas. Y por supuesto, siempre cuando una mujer tiene candidiasis vaginal recurrente, siempre hay que mirar un poquito más allá. ¿Qué está pasando en el intestino? Porque normalmente este desequilibrio está en el intestino. Nada más que a lo mejor pues la sintomatología es muy diversa. Ya sabéis que hemos hecho varios episodios sobre la cándida intestinal. La sintomatología es tan variada que muchas veces pues nos despista o no sabemos reconocerlo. Hay hinchazón, pero hay diarreas, hay estreñimiento, hay debilidad muscular, hay cansancio, hay neblina mental. Hay una mezcla de cosas que muchas veces pues o hacemos una buena historia clínica y estamos atentos a pensar que puede haber una cándida o no somos conscientes. Entonces, que haya cándida vaginal, pues es un aviso, es una alarma de que seguramente hay en el intestino, hay que empezar a tratar y que está actuando como reservorio y va colonizando esa zona vaginal cuando tomamos un antibiótico o en cualquier momento, ¿no? Porque no siempre aparecen con los antibióticos. Y con esto finalizamos este episodio cortito, pero yo creo que tenéis todas las herramientas para que, esperemos que no, pero si tenéis que tomar antibiótico, que sería pues algo normal, lo hagáis de una manera adecuada y no haya consecuencias a largo plazo, ni a corto, ni a largo plazo en la microbiota intestinal. Si te ha gustado esto y crees que le puede interesar a alguien, ya sabes, compártelo, mándaselo a quien quieras, a quien creas que le puede interesar y así me ayudas a mí a llegar a mucha más gente. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.